Queremos saludarlos esta mañana devocional. Soy el pastor Ricardo Rodríguez y aquí feliz sabiendo que ustedes están siguiendo estas enseñanzas de primera mano. Usualmente los pastores lo comparten con uno de sus líderes y ellos a los siguientes y la tercera, cuarta generación se tergiversa el mensaje, pero ustedes reciben mensaje que viene directo del cielo al corazón del pastor. Así que aprovechen esta oportunidad de recibir esa palabra, de ser enseñados, ministrados, y así como prosperan en la fe, van a prosperar en todas las cosas. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ustedes que están siguiendo este devocional están creciendo en la fe y las otras cosas van a venir, así que prepárense para crecer en todas las áreas de su vida. Muchísimas bendiciones a todos los que están aquí fieles en estos devocionales. Eres bienvenido a este lugar, aquí te amamos, Dios. Eres bienvenido a este lugar, aquí te amamos, Dios. Aquí te amamos. Bendiciones, bendiciones mis hermanos, qué alegría seguir esta semana juntos, ya estamos a día martes y como cada día necesitamos, como vimos ayer, esta necesidad de esos sanos hábitos como la búsqueda diaria en la presencia del Señor. Y por muchas actividades que tengamos, no sonó bien, ¿no? Muchas, pero por muchas actividades que tengamos, no dejar de buscar su presencia. Vamos a pedirle que nos hable. Si se lo pedimos juntos, sabe que va a ser Él, nos va a hablar, nos va a dar su palabra y vamos a ser bendecidos. Padre, me presento delante de ti junto a todos mis hermanos, para pedirte que nos hables, que nos ministres, que nos des una palabra para este día. Queremos comenzar este día, Señor, y queremos hacerlo en oración, queremos hacerlo con tu cobertura, Señor.
Queremos salir a enfrentar este día bajo tu protección. Con tu ayuda venceremos sin lugar a dudas. Por eso, Señor, nos humillamos, te pedimos que nos hables, nos ministres, que perdones toda falta, error, transgresión, aún nuestros pensamientos en donde te hayamos fallado. Perdónanos. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, límpianos con tu sangre preciosa y danos esta mañana tu palabra para comenzar el día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la lectura en el libro de Romanos, capítulo 15. Cuando nosotros estudiamos, cuando yo estudié en el seminario bíblico, siempre recuerdo la materia Romanos, me la dio un profesor americano y hablaba bastante atravesado, y él decía Romanos y lo expresaba o dividía el libro en 5 partes. Entonces decía, Romanos es como una mano, y hablaba de las 5 divisiones del libro de Romanos. Pero esta mañana vamos a hablar en el capítulo 15, verso 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. La iglesia en Roma, la iglesia a la que Pablo le está escribiendo esta carta, como les dije hace un par de devocionales atrás, esa era una iglesia que el apóstol Pablo había fundado. Y por más unción y gloria que había sobre este hombre, la iglesia tenía sus conflictos. ¿Sabe eso? Que toda iglesia tiene sus situaciones. No hay tal iglesia perfecta. La iglesia perfecta va a estar del otro lado del cielo cuando ya estemos con Él. Aquí la iglesia está compuesta, de este lado del cielo me refiero, la iglesia está compuesta de personas imperfectas, con defectos, con fallas, con errores. Y imagínense eso potenciado por cada persona que componemos la iglesia del Señor Jesús. Entonces podemos afirmar, bueno, yo me incluyo el primero en la lista, que la iglesia está compuesta de personas con falencias, errores y muchas cosas que cambiar. Primero yo. Pero la iglesia en Roma también tenía sus conflictos. Este versículo que leímos resume la enseñanza del apóstol Pablo, aún en el capítulo anterior, en el capítulo 14, donde él enfrenta el tema de las diferencias y las diferentes visiones, perspectivas de los hermanos en la iglesia en Roma. Estas diferentes posturas que tenían ante ciertos temas habían generado pleitos acerca de lo que sí se podía, de lo que no se podía hacer, y había generado como grupos. Y el apóstol Pablo tiene que corregir esto y hace preguntas en el capítulo 14, verso 10. Entonces dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios para ser juzgados. El apóstol Pablo confronta a la iglesia en Roma con esta actitud, pero en el capítulo 15 que leímos, señala para mí la actitud correcta de la iglesia, entendiendo que todos fallamos, entendiendo que todos tenemos cosas diferentes, posturas diferentes, actitudes, formaciones. Vayamos a la realidad. Usted fue formado en un hogar, yo en otro. Sus padres tenían una manera de ver las cosas, mis padres tenían otro. Multiplique eso por toda la gente que componemos la iglesia. Cada uno tiene distintas maneras de ver, de pensar, de actuar. Entonces no es raro o extraño que en alguna situación haya diferencias. Ahora el apóstol Pablo
trae la solución por el Espíritu, trae en este pasaje la solución para poder sortear y que las diferencias entre nosotros no nos dividan. Aunque parezca una frase armada, pero es una gran realidad que las diferencias que tengamos no nos dividan. Muchas veces al no tener la búsqueda suficiente y la humildad suficiente, las diferencias terminan causando divisiones. Pero esa no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo solucionar los problemas de diferencias entre los hermanos de una misma iglesia? Aquí el apóstol Pablo trae la solución. Por lo tanto, hermanos, acéptense unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo los aceptó a ustedes. Y de esa manera Dios reciba la gloria. ¡Qué precioso! Acéptense unos a otros. Entiendan que son diferentes, ven cosas diferentes, sienten diferentes y pueden tener distintas maneras de ver una misma situación. Acéptense, acéptense. Acepta a tu hermano, acepta a tu hermana, acéptalos como Cristo nos aceptó a todos nosotros. Y creo que el ejemplo más claro, más sabio para usar en esto, es la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. Dice el relato de Lucas 15, 20, que cuando el hijo pródigo regresó, el relato dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Lucas 15, 20. Creo que eso es gráficamente lo que la iglesia tiene que aprender a hacer. Dejar de juzgar a sus propios hermanos, dejar de mirar los fallas y errores. El hijo pródigo había fallado muchísimo, había equivocado su camino, había tomado malas decisiones, había pagado las consecuencias en su propia vida, pero ahora estaba volviendo a la casa del Padre y el Padre lo abraza sin considerar todos sus errores. ¡Qué precioso ejemplo! Sin embargo, el hermano mayor del hijo pródigo muestra la actitud incorrecta que muchas veces se tiene en la iglesia, que es juzgar. Se gastó todo, ahora vuelve con hambre, vuelve después de haberlo perdido todo. Una actitud de juicio, una actitud de mirar por encima del hombro a tu propio hermano. Pero el Padre muestra la actitud correcta, que oro que sea la tuya y que sea la mía primeramente. Abrazar al que llega a pesar de sus errores, a pesar de haber fallado. Y quizás esta mañana le estoy hablando a gente que ha fallado, que ha hecho las cosas mal. Quiero decirte, hay un lugar para ti en la iglesia y hay un abrazo para ti. Hay una bienvenida para ti. Al menos yo me comprometo a darte ese abrazo y a orar que cada uno de los hermanos también te acepte y te reciba. Porque quizás un día más adelante nosotros necesitaremos también ese abrazo. Qué bueno es aprender de estos consejos cotidianos pero tan reales, diferencia entre hermanos, cómo solucionarlo. Acéptense, somos diferentes y los errores que tu hermano tiene quizás no son los tuyos, pero tú tienes otros que él no tiene. Acéptense, abracen a cada hermano con el mismo amor, como el Padre abraza y recibe al hijo pródigo. Oremos esta mañana, siento su presencia. Padre, yo te doy gracias y yo te pido que nos bautices como iglesia de este amor que grafica, que muestra Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Y así como en la iglesia en Roma había diferencia entre los hermanos, actitudes y estaban surgiendo pequeñas divisiones a través de la
boca del apóstol Pablo trajiste la respuesta de sabiduría. Acéptense unos a otros. Danos ese sentir. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos permita tener ese amor en el avivamiento, de poder aceptarnos unos a otros y así amarnos, porque la obra de transformación, los cambios los hace el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude. Recuerda siempre, por favor, el trato que tenemos tú y yo. Yo oro por ti, pero tú oras por mí. Que Dios te bendiga. Nos encontramos con la ayuda del Señor mañana en otro devocional y también ya nos vamos preparando para lo que comienzan a ser las actividades. Dios te bendiga y haga grandes cosas este día en tu vida. Muchas bendiciones.